Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Be'aretz estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo número 8 del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Para la gloria de Elohim, como dice, cada día tiene su propio afán, tiene su propia aflicción, pero es para que sus obras se hagan manifiestas, para que cada día el Elohim eterno sea glorificado por medio de las obras que hace entre los hombres. Por el testimonio que hemos recibido, el Mesías, Hadebar de Elohim Hamasía, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, nos presentó, no solo nos presentó, sino que nos llevó, nos hizo conocer quién es su Padre y su Elohim, y lo declaró también nuestro Padre y nuestro Elohim, por haber creído, por haber mirado al Cordero de Elohim, por haber creído y por haber recibido al Cordero de Elohim. Hemos explicado esto en el capítulo anterior y pues esto nos separa del mundo, nos separa de los dioses en el cual el mundo cree, de aquellos que llaman Padre a lo que no es Padre. Así que, hermano, la consagración a las que nos lleva el Mesías a la verdad, la consagración, como dijo él, que nos consagrara a la verdad porque su palabra era la verdad. De manera que cuando él le dice a María, ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim, pues era la palabra de verdad que estaba saliendo de su boca. Era la manera de él consagrarnos por medio de la palabra al Elohim eterno, a su Padre, el cual, según este evangelio, el mundo no lo conoció ni lo conoce, y los suyos no lo recibieron ni aún lo han recibido. Esa es la verdad de este evangelio. Estamos en el capítulo 1 del Evangelio Eterno, y dice en el versículo 19, a Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que estas palabras testifican, vindican la declaración que Él le dice a María, de que vaya a sus hermanos y que les diga que Él subía a su Padre y a vuestro Padre, a su Elohim y a vuestro Elohim. A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera que lo que desde Adán hasta la venida del Mesías, los hombres tuvieron testimonio de diferentes formas y de alguna manera tuvieron conocimiento de Elohim. En manera especial el pueblo de Israel, el cual fue testigo de las señales y milagros que Él hizo para llevar adelante la liberación de este pueblo en Egipto,
y que durante toda la trayectoria en el desierto, pues no solo lo sustentó, sino que hizo señales y prodigios, juicios y justicia en medio de ellos. El objetivo era adquirir un pueblo para darse a conocer. Y puntualizamos nuevamente que a Elohim nadie le vio jamás y que todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho, Él lo hizo por medio de su Hijo, por medio de aquel que es Hadebar de Elohim Hamasía, la palabra de Elohim, el logos de Elohim, la revelación de Elohim. Basado en esto y en este contexto, vamos a hablar acerca de la elección. Vamos a leer para terminar. Dice: a Elohim nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? Elías. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a lo que nos enviaron? ¿Qué dice de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y les preguntaron pues: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba purificando. Al siguiente día Juan vio a Yehoshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a purificar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Ruach HaKodesh. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Yehoshua que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Elohim. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Yehoshua. Y volviéndose Yehoshua y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Yehoshua. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Yehoshua, y mirándole, Yehoshua le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al siguiente día quiso ir Yehoshua a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yehoshua el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Yehoshua vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay
engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Josué y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Respondió Josué y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sea luz, sea lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestros caminos. Sea la revelación que de su palabra la que alimenta nuestra nefes y la que nos permite testificar, y que no solo nos consagre en la verdad, sino que también podamos ser purificados en la verdad. Habiendo conocido o habiendo Elohim permitido que su Hijo nos presente al Padre, a su Elohim, y que podamos conocerlo por medio de él, pues vamos a tratar un tema del cual creo que se ha hablado mucho, no solo en los templos, en las iglesias, en diferentes congregaciones de diferentes credos y religiones, acerca de la elección. La elección es algo que se usa en la vida diaria. El elegir es algo que está dentro del, como decir, dentro de el libre albedrío del hombre, elegir entre el bien y el mal, elegir entre oír y obedecer la palabra de Elohim o desobedecerla, entre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, entre creer al Cordero de Elohim, al Hijo de Elohim, al Evangelio que testifica acerca de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías, o de creer otros escritos, otros Mesías. Es decir, que la elección forma parte de la vida cotidiana del hombre, pero precisamente fuimos creados a imagen y semejanza de aquel que nos dio esa capacidad de elegir. De manera que si el hombre tiene esa capacidad de hacer elecciones que a veces obran para bien de su vida y a veces obran para mal de su propia vida. Leímos en el libro de Ruth cómo una familia que había sido elegida de entre los, es decir, elegida porque eran de la familia de Judá, era de la tribu de Judá, de la tierra de Israel, y que todos conocemos lo que Elohim tuvo que hacer para adquirir ese pueblo, para introducirlo en esa tierra, de manera que ese era el lugar donde el pueblo de Elohim debía residir, porque allí estaba su presencia, allí estaba su voluntad, allí estaba la provisión para los hijos de Elohim. Sabemos también que la desobediencia y el pecado, si así pudiéramos decir, para darle un nombre a la desobediencia, trae consigo juicios, trae consigo situaciones adversas para que nos demos cuenta que vamos por mal camino, que estamos actuando mal, que estamos haciendo elecciones incorrectas.
Como les decía, esta familia, dejando la tierra de Israel por su propia voluntad, porque había una situación de necesidad en la tierra de Israel, había hambruna en ese momento, y ellos, desobedeciendo la palabra de Elohim, pues dejando la tierra de Israel, se dirigieron a la tierra de Moab. La consecuencia de esta desobediencia fue precisamente la muerte del esposo de Noemí y de sus 2 hijos. Lo que estamos diciendo es que esa fue una familia elegida como pueblo de Elohim, de entre todos los pueblos, de entre todas las familias, pues esta familia fue una familia elegida para que habitara en la tierra de Israel. Fue la descendencia de Abraham que fue escogida en Jacob para que heredaran la tierra de Israel, donde allí Elohim tenía puestos sus ojos, donde tenía puesta su voluntad, su gracia, para sustentar, para glorificarse por medio de este pueblo. Pero esta familia, sencillamente en contra de la voluntad de Elohim, pues fue a la tierra de Moab. El resultado, como hemos dicho, es la muerte del esposo de Noemí, de sus 2 hijos, y que luego de estas cosas, Noemí se vio forzada a regresar, y Ruth, por la fidelidad de no dejar a su nuera, a su suegra en este caso, de no abandonarla, pues decidió de todo corazón continuar con ella, diciéndole que no le pida que la dejara, sino que donde ella fuera, ella iba a ir, y el Elohim de ella iba a ser el Elohim de ella. Así que, hermano, vemos cómo, independientemente de que una persona sea elegida, a veces va en contra de la voluntad de Elohim, pero no obstante, de alguna manera, siempre Elohim se glorifica aún en nuestras desobediencias. Vamos a ir al origen. Vamos a ir en el principio, en el Génesis, desde el capítulo 1, Elohim dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice, entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estas son las bendiciones cuando Elohim crea al hombre. En el capítulo 2, dice que, para ir adelantando, en el versículo 7, dice que entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Adonai Elohim plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Adonai Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol
de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Conocemos esta historia del huerto en el Edén, pero estamos tratando de hacer una cronología de la creación del hombre, de la formación del hombre. Luego, en el capítulo 3, está el hombre en el huerto del Edén. Solamente Adán y Eva están en el huerto del Edén, pero el huerto del Edén, hermano, vamos a decir así, vamos a leerlo por aquí en el capítulo 2, de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Adonai Elohim hizo la tierra y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Adonai Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor de agua que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Luego plantó Adonai Elohim un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Adonai Elohim hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo importante, hermano, es que, miren, hermano, de alguna manera, para confirmar todo esto que le estamos diciendo, de que Adán fue, como decir, el hombre escogido, la humanidad, es decir, donde estaba representada toda la humanidad. Pero en Génesis, en el capítulo 5, lo voy a leer en el Tanaj, dice: este es el libro de los descendientes de Adán, es decir, de las generaciones, dicen otro, desde el momento en que Elohim creó al humano, al Adán, en este caso al Adán, lo hizo a semejanza de Elohim, macho y hembra los creó y los bendijo. Macho y hembra los creó, plural, y los bendijo. Llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. Es decir, que aquí podemos ver, hermano, que Adán fue el elegido, para que Elohim lo eligió en representación de toda la humanidad, para que estuviera en el huerto del Edén y para que por su testimonio el resto de los hombres conocieran a Elohim. Por eso es que Caín encuentra mujer en la tierra de Nod, porque existía, es decir, no otra creación, sino hombres, Adán, en el resto de la tierra. Cuando Elohim crea al hombre, por supuesto, no está llevando a una referencia, como decir, al primer modelo, al primer hombre que él forma, al primer hombre que él crea, y lo toma de referencia. Lo importante de esto es que dice aquí cuando él forma a la mujer, esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomado. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, la mujer y el hombre, y no se avergonzaban uno del otro. Lo que quiero decir es que
Elohim forma la tierra, pero dentro de la tierra él establece o planta este huerto y escoge a esta pareja primigenia como representantes de toda la humanidad, como representantes de todos los hombres, para tomarlo como punto de referencia, para darse a conocer, para llevar adelante una obra de, como decir, de testimonio a través del Adán y darse a conocer al resto de la humanidad. Porque el hombre fue formado en la tierra. Es decir, el hombre fue creado en la tierra, pero fue puesto allí en el huerto del Edén. Dice que vamos a leerlo. Entonces Adonai Elohim formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Él crea al hombre del polvo de la tierra y luego dice el versículo 8, luego plantó Adonai un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Es decir, que el huerto del Edén, cuando él crea al hombre, el huerto de Edén no estaba plantado todavía, sino que él crea al hombre primero y luego planta este huerto y toma al hombre que formó del polvo de la tierra y lo pone allí en el huerto. De manera que él hizo una elección de entre el hombre, dentro de los hombres que él había creado, él hace una elección y escoge a este hombre para que esté en el huerto y comienza, como decir, crecen los árboles y demás, y dice que él hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y bueno para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, y allí está el hombre. Toma pues Adonai al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y le impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. He aquí, hermano, esta distinción que él hace, donde él coge a este hombre representativo de toda la humanidad y lo pone en el huerto de Edén, a donde voy a llegar para no transitar con mucho tiempo. Y es en el capítulo 3, cuando sucede la tentación dentro del huerto y que ocurren los hechos en que, y dijo Adonai, después que ellos comen del árbol, dice Adonai Elohim hizo para el hombre y su mujer túnica de piel y lo vistió, y dijo Adonai Elohim, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Y le echó a Adonai del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado, es decir, de la tierra. Es decir, el huerto era una, como decir, Eretz Israel, una tierra que él había escogido, una tierra que el hombre no plantó, que el hombre no sembró lo que allí había, sino que fue Elohim el que hizo esto y puso al hombre allí para que lo cuidase. De manera que al hombre pecar, el hombre es echado fuera, vamos a llamarle de este Eretz Israel,
o eres Adán, y es echado fuera a la tierra de donde él había sido formado. Es decir, ya este hombre representativo de toda la humanidad, este hombre que fue elegido por Elohim para tener un trato con él, para glorificarse por medio de él, para darse a conocer por medio de él al resto de la humanidad, pues este hombre sencillamente no cumple con este propósito al desobedecer la palabra de Elohim y es echado fuera para que viva como el resto de los humanos, para que viva como el resto de los Adán que Elohim había formado. Así que este hombre que Elohim forma y lo introduce en el huerto, ahora está fuera del huerto, en la tierra, vamos a decir, fuera de Eretz Adán, fuera de Eretz Israel, una tierra un huerto que él había, que sus ojos estaban sobre él, su presencia estaba allí, pues ahora él estaba siendo echado fuera de este contexto, como decir al mundo, cuando aquello, a partir de ahora de que él echado fuera, es que precisamente se funda lo que es el mundo. Así que pues Adán fue echado fuera del huerto a lo que es ahora el mundo, bajo otras condiciones. Esto lo testifica, dice, y habiendo expulsado al hombre de delante, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Esto lo confirma, hermano, que una vez que Caín mata a Abel, dice que fue echado fuera, todavía más allá de donde fue echado fuera, porque de alguna manera, vamos a decir que de alguna manera mantuvo Elohim cierta protección sobre Adán, cierta protección. La gracia de Elohim estaba todavía sobre Adán para que se mantuviera al margen del resto de la humanidad, para que estuviera apartado del resto de la humanidad, del mundo, para que estuviera apartado del mundo, vamos a decir así. Pero que Caín antes de entrar en el tema de Caín y lo que hizo, vemos la elección que hace Elohim con la ofrenda de Caín y de Abel, que le agradó más la ofrenda de Abel que de Caín. Él hizo una elección porque nuestro Elohim tiene capacidad de elegir, al igual que nosotros. Si el que nos creó con capacidad para hacer elecciones, cuanto más él tiene, el que nos creó, tiene la capacidad de hacer elecciones. De entre todos los hombres escogió a Adán como representativo de toda la humanidad. Escogió un huerto y lo plantó en un lugar de la tierra donde él eligió hacerlo, y allí plantó, es decir, llevó al hombre que él había formado del polvo de la tierra para que lo labrase, para que lo cuidase, pero le dio un mandamiento que él sencillamente no obedeció, y que trajo por consecuencia que lo sacaran de esa tierra. De la misma manera, Israel en muchos momentos desobedeció la palabra de Elohim y fue desterrado de la tierra de Elohim. Fue llevado cautivo a Babilonia,
fue llevado cautivo a diferentes naciones, en este caso a Egipto, también a Egipto primeramente, y después a Babilonia, a Siria y demás, pero fue desterrado de la tierra de Israel. Así que fue echado fuera de aquella tierra que fluía leche y miel. No sé si están entendiendo a dónde le quiero llevar. Lo que significa que Adán fue elegido, pero Adán, aunque fue elegido, desobedeció. Es decir, la elección puede ser, les decía, que espero estén entendiendo los contextos en lo que estamos hablando, para que podamos entender la elección y cómo el hombre, aun cuando es elegido por Elohim, pierde de alguna manera, a veces no rotundamente, pero pierde prerrogativa dentro de esa elección. Pero que el ser elegido de otros no quita que los otros no reciban la gracia de Elohim. Muchos pueden ser elegidos, pero eso no quita la gracia de Elohim sobre el resto de la humanidad. El objetivo de Elohim, separar a Adán en el huerto de Edén, era dar un testimonio al resto de la humanidad. ¿Para qué? Para que se volvieran al Creador, para que se volvieran a Elohim, para que lo conocieran por medio de él, por medio de Adán. Pero Adán fracasó en este intento. Entonces, Caín y Abel, pues no voy a entrar en el detalle, en otros detalles, pero lo que quiero decir es que presentan una ofrenda al Eterno, y la ofrenda de Abel es la que haya gracia delante de los ojos de Elohim, no así la ofrenda de Caín, y esto trajo por consecuencia, bueno, todo lo que conocemos. El resultado, Caín mata a su hermano. Adonai le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: ¿no soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Adonai: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito sea lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante será en la tierra. Entonces dijo Caín a Adonai: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de tu suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondió Adonai: al contrario, quien quiera que matase a Caín lo pagará 7 veces. Y Adonai puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Adonai y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Estaba construyendo una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Sé que hay muchos teólogos, sé que hay muchos, como decir, grandes sabios, y que respeto sus opiniones. Yo estoy dando un testimonio de que tienen su teología, su exégesis, sus enseñanzas acerca de esto. Es que Caín va hacia una tierra donde habitan otras personas, es decir, el resto de la humanidad, que debía de
conocer a Elohim por medio de Adán, por medio del testimonio que iban a dar, por medio del testimonio del Espíritu que iban a dar a Adán. Recordemos que la palabra de Elohim nos enseña, y la palabra de Elohim es eterna. El Evangelio es eterno y se aplica desde Adán hasta el último hombre que va a nacer en este mundo. Dice que los hijos de Elohim iban a nacer de agua y de espíritu, no de carne ni de sangre. De manera que la descendencia que Elohim iba a adquirir de algún modo era una descendencia nacido del Espíritu, nacido por la voluntad, por la palabra de Elohim al nacer de agua y del Espíritu. Adán, por supuesto, como Nicodemo, no entendía todavía esto, pero era parte del plan para que el resto de la humanidad pudiera nacer de agua y de espíritu. Habían sido formados del polvo de la tierra y ahora iban a nacer de carne y de sangre. De manera que, como le explicó el Mesías Nicodemo, lo que nace de carne y de sangre, carne es, pero lo que nace de espíritu, espíritu es. De manera, hermano, que según el testimonio del Evangelio, pues aquella mujer representativa de Eva y que venía a concluir el ministerio de Eva, la madre de todos los vivientes, y que esta mujer en el Evangelio sencillamente es conocida como la mujer porque no aparece el nombre de ella. Siempre que el Mesías se dirigió a ella, la llamó como mujer, pues le dice: he aquí tu hijo, mujer, he aquí tu hijo. Es decir, el primer nacido del Espíritu por haber mirado, por haber creído, por haber recibido al Cordero de Elohim, al Hijo de Elohim. Juan, el apóstol, el discípulo amado, se constituyó el primero por su fidelidad, por mantenerse fiel a aquel que lo eligió, y que aún cuando lo fueron a apresar en el huerto de los olivos, él se mantuvo allí, lo siguió junto con todos los, con Judas el traidor y todos los que lo apresaron, pues él fue hasta el lugar donde lo llevaron. Como les decía, hermano, que Caín salió de la presencia de Adonai y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Es decir, era una nación establecida, era una región donde habitaba el hombre, donde estaba parte del resto de la humanidad. Así que Caín, sabiendo que estaba siendo echado fuera de la tierra, que no solo del huerto, sino de la tierra cercana al huerto, una tierra que hasta cierto punto él le dice, me echa, dice, es decir, me echa de este suelo. Dice, entonces dijo Caín a Adonai, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echa de este suelo y he de esconderme de tu presencia. Continuamos y dice, es decir, que hoy me echa de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Aquellas personas no conocían Elohim, aquellas personas vivían sin Elohim, sin temor de Elohim, sin mandamiento, como decir lo que llamamos hoy personas, el mundo que no conoce a Elohim, que no tiene presente los mandamientos de Elohim. Ese es el mundo. Y le responde
Adonai. Al contrario, quien quiera que matare a Elohim, lo pagará 7 veces. Y Adonai puso una señal en Caín para que nadie le encontrase y le atacara. Y Caín salió de la presencia de Adonai y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Número 1. Hay un mandamiento de Elohim que dice: no matarás. De manera que esta señal, que ha sido muy debatida, sencillamente era evitar que este pecado se fuera transfiriendo de generación en generación y se contaminara toda la tierra. Le decía que el objetivo de esta marca era poner el temor en el resto de los hombres y que supieran que matar era algo terrible delante de Elohim, para que este pecado no se propagara por toda la tierra. Así que, hermano, aquí vemos cómo la elección es una cosa, pero como decir, Elohim de alguna manera en su providencia también tiene presente a aquellas personas que no le conocen, aquellas personas que están en el mundo. Porque aunque están en el mundo, cuando las personas adulteran, hermano, yo fui del mundo y conozco, es decir, por mi propia experiencia, cuando el hombre adultera, pero el hombre sabe que está haciendo algo malo, el hombre trata de hacer eso escondido, como decir, de manera, le llaman con prudencia, cuidándose, pero sabe que no está haciendo algo que está bien. El que roba, ¿por qué huye? Para que no lo vean, para que no lo cojan, precisamente porque sabe que está haciendo algo mal, y que mientras no lo vean, mientras no lo descubran, pues él sigue siendo la persona quizás respetable, quizás amigo, no sé, pero en su interior, pues él sabe que él está haciendo algo mal, algo que su naturaleza lo lleva a hacer, pero que no quiere ser descubierto. De manera, hermano, que el hombre por instinto sabe que matar es malo, y muchas veces el hombre llega a cometer como decir, este delito, para llamarlo de alguna manera, y luego dice: ¿qué he hecho? Se arrepiente porque lo hace bajo ciertas condiciones que su naturaleza lo lleva a cometer. Es por eso, hermano, que la elección es una cosa, pero la gracia, la providencia de Elohim al resto de su creación es otra cosa. La voluntad de Elohim no es que el hombre muera, que el hombre perezca, sino de que el hombre se arrepienta y se vuelva a él. Pues de alguna manera este plan de la elección fracasó en Adán, fracasó también en los hijos de Adán, por cuanto Caín mata a Abel, su propia vida como errante, como extranjero, como vagabundo en la tierra. Ya la tierra no le va a dar la fuerza, porque él le dijo que iban a vivir de labrar la tierra, pero ahora a la tierra recibir la sangre de Abel, pues ya Caín no puede dedicarse a labrar la tierra, sino que ahora comienza a construir una ciudad, luego de que encontró en aquellos lugares una mujer y constituyó su matrimonio. Esto es, en el mundo natural lo vemos, los hombres pues se casan según sus propios intereses, de diferentes maneras, uno con más temor, otro con menos temor, unos con más religiosidad, otros sin ningún tipo de religiosidad, sino sencillamente casándose, uniéndose, un hombre y una mujer. Así que, hermano, eso forma parte también
de la naturaleza del hombre. Y es lo que estamos diciendo, la elección de Elohim, la soberanía de Elohim para elegir, pero que eso no garantiza, como decir, el destino, la decisión que personalmente puede tomar el hombre para decidir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre creer en el Hijo de Elohim y no creer. Vamos a llevarlo a un contexto de este evangelio, del evangelio, donde él comienza a, como decir, donde comienzan de alguna manera, porque él lo dice, no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo. Es decir, que aunque, por ejemplo, en el capítulo 1, estos dos discípulos que seguían a Juan comienzan a seguirlo a él, y él le dice, ¿qué buscan? Y ellos le dicen, maestro, ¿dónde vives? Y él le dice, venid y ved. Ellos oyeron a Juan decirle, este es el Cordero de Elohim, y ellos comenzaron a seguirle. Así que, de alguna manera, estos dos discípulos fueron elegidos, porque eso lo testifica su propia palabra, de que él había elegido a 12 hombres para que estuvieran con él, para que lo siguieran. Uno de los que lo siguió fue Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Josué, es decir, en este caso Andrés. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Josué, y mirándole, Josué le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Como decir, las cosas acontecen porque todo lo que Elohim hace, lo hace por medio de su Hijo. Así que les decía que aunque las cosas ocurren de diversas maneras, todo lo hace Elohim y todo lo hace por medio de su Hijo. Por él son hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él está la vida, es decir, en él está no solo el dar la vida, sino el sustentarla, el hacer que la vida cumpla los propósitos por la cual él, como decir, le dio vida a los seres que existen. Así que Andrés, en su propia idea, él vio a Simón y lo lleva al Mesías, pero fue Simón Pedro un elegido del Mesías. Luego dice, al siguiente día quiso Josué ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Es decir, a Felipe él mismo lo ve y le dice, sígueme. Luego halló a Natanael y le dijo, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Es decir, no, de algún modo no me estoy deteniendo en la exégesis de la manera en que van llegando cada uno de estos elegidos al Mesías. Pero, por ejemplo, Natanael dice que Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Josué, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando se dice de Nazaret, hijo de José de Nazaret, está dando dos referencias que debemos de captarla. Número uno,
hijo de José. El Mesías no era hijo de carne ni de sangre. No era hijo ni de José ni de la mujer que conocen como María. Es el hijo de Elohim. Es la palabra de Elohim que se hizo hombre. De manera que no era hijo de José. Y de Nazaret tampoco. Precisamente, él dijo a los discípulos: yo no soy de esta tierra, ustedes son terrenales. Yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. De manera que su procedencia es del cielo, a donde él había descendido y a donde volvió a subir a la misma presencia, a la misma gloria que tenía antes de descender para estar nuevamente con el Padre. De manera que Felipe le está dando dos referencias que Natanael no recibe y le dice: no solo de Nazaret puede salir algo bueno. Y él le dice: ven y ve. Pero miren cómo le dice el Mesías: cuando Yehoshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, en quien el espíritu de error no está, en quien la mentira no lo pudo envolver. Es decir, muchos serán elegidos y muchos serán engañados, serán confundidos, se irán detrás del error, pero debemos escuchar, elegido, usted debe escuchar el testimonio que le están dando, usted debe escuchar la palabra que está recibiendo y pasarla por el filtro del evangelio para ver si lo que se habla es conforme a la verdad. Así que por eso, hermano, que el Espíritu es el que da testimonio de el Mesías. El Espíritu es el que da testimonio de quién es el Hijo. Y también es el Hijo, cuando venimos al Evangelio, que nos da a conocer al Padre. El Espíritu es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero es el que guía a los elegidos a toda verdad. Ahora, Judas, no sabemos cómo de alguna manera Judas comenzó a seguir al Mesías, como tampoco él da el nombre de los 12, es decir, en una relación nominal de los 12 que había escogido, pero él sí dijo: no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, refiriéndose a Judas. De manera que Judas había sido elegido, pero Judas, sencillamente usando su libre albedrío, la capacidad de elegir, sencillamente fue una cadena de elecciones que lo llevó a la perdición. Y como Judas, todas las personas, hermano, de algún modo tienen la misma posibilidad de salvación, sean o no elegidos. Les decía que ser elegido es una cosa, es una prerrogativa de Elohim en su soberanía, elegir personas, como el hombre también tiene la capacidad de elegir una mujer para casarse, la mujer para elegir un hombre, de elegir el color de una ropa, de elegir el tipo de calzado que van a usar, de elegir y de elegir y de elegir. Todo el tiempo el hombre está eligiendo. Y que sencillamente Elohim en su propósito eterno elige personas que la elección no le da la prerrogativa de, como decir, la salvación eterna. Usted es elegido en un trabajo y el día que usted no cumpla con ese trabajo, dentro de los que optaron por esa plaza, por esa labor, usted fue elegido y comenzó a hacerla. Pero llegó un momento en que por alguna razón
ya usted no cumple los requisitos y pues ahí mismo se rompe el contrato y ya tienen que elegir a otro. Pues así mismo usted debe mantenerse creyendo en el Cordero de Elohim, creyendo y obedeciendo la palabra de Elohim, mirando, creyendo y recibiendo siempre al Cordero de Elohim. ¿Para qué? Para hacer firme la elección que Elohim ha hecho con usted. Ahora bien, la elección es una cosa, pero el creer es netamente del hombre. El creer o no, todas las personas creen. Las personas creen en la palabra de los hombres. Las personas creen en su jefe, en su dirigente, en su gobernante. Por lo tanto, el creer forma parte de la elección que hace el hombre. El hombre dice, no creo en Dios. Sencillamente es una elección que usted hizo de creer en muchas cosas, pero no creer en Dios. Usted cree en que usted se va a montar en un avión y el avión lo va a trasladar hasta el lugar hacia donde usted va a trasladarse. Así que usted creyó en la tecnología del avión. Usted compra un celular porque cree que el celular, el teléfono, pues tiene un grupo de funciones que usted va a poder realizar por medio de él. Usted creyó en esa tecnología. Así que, hermano, el creer no es parte de la elección. El creer forma parte, es decir, no forma parte de la elección de Elohim, sino que forma parte de la elección del hombre. Ahora, hay personas que ciertamente en la soberanía de Elohim han sido elegidas de algún modo, a como hayan llegado, que es diverso el modo, pero eso no quita la capacidad, ni tampoco podemos juzgar a Elohim por su capacidad de elegir, pues sencillamente el que nos creó nos dio esa capacidad de elegir entre los colores, de elegir entre muchas cosas, elegir una entre maneras de vivir, elegir una manera de vivir. En el mundo hay muchas maneras de elegir cómo se vive. Así que, hermano, la elección en la soberanía de Elohim, la elección forma parte de su naturaleza, forma parte, como digo, de su soberanía, al igual que el hombre, que tiene capacidad para elegir. Judas fue elegido, no solo fue elegido, sino que de alguna manera permanecía siguiéndole, estando con él en todos momentos, pero en su propio corazón la elección que él hizo fue diferente. Fue una elección. Ahora, sin embargo, notemos que él, sabiendo que Judas era ladrón, no lo echó fuera. Sencillamente lo mantuvo junto a él. Lo mantuvo junto a él. Dirán, bueno, para que las escrituras se pudieran cumplir, lo mantuvo junto a él porque hasta el último momento Judas, hasta que él no le dio el pan mojado, Judas pudo cambiar su elección y creer en el que tenía delante de él. Podía arrepentirse y creer. Adán pudo arrepentirse y creer y se arreglaban las cosas en el Edén, pero escogieron esconder su pecado, tratar de esconderlo y de culpar a otro. Así que, hermano, repito, la elección puede ser algo de la soberanía de Elohim, pero no garantiza su destino eterno. Su destino eterno lo elige usted al elegir creer. ¿Creer en quién? Creer en aquel que Elohim envió. Es por eso, creer en qué Dios, en el Dios que el Cordero nos está revelando, en el Padre que el Cordero nos está revelando. Para nadie es un secreto que en el mundo se creen en muchos dioses, que está revelado en la Biblia que los hombres creyeron en muchos dioses,
que los hombres adoraron distintos dioses, los dioses de Egipto, los dioses de Babilonia, etc. Los hombres adoraron muchos dioses. Ahora, el Cordero nos está marcando y nos está dando a conocer al verdadero Elohim. Aunque muchos crean que existen muchos dioses, sin embargo, hay un solo Elohim verdadero, el Creador, que es el Padre de este Mesías. De la misma manera que existen más de 30 evangelios, he de usted elegir creer en el evangelio vindicado por Elohim en el libro de Revelaciones. Así que, hermano, con esta capacidad que usted tiene y que le dio su Creador, la capacidad de elegir y de permanecer fiel a la elección que Elohim le está haciendo para que conozcan a su Hijo, porque esa es la vida eterna, que conozcan al Elohim verdadero y a su Hijo a quien Él envió, pues de esa manera usted reciba el premio de la vida, que de hecho, por creer en el Hijo de Elohim, tenemos vida eterna. Así que es un creer y creer y creer y permaneciendo creyendo y mirando, como decir, puesto los ojos en este Mesías, puesto los ojos en este evangelio, no puesto los ojos en los hombres, no puesto los ojos en otras cosas, sino en el evangelio, mirando a aquel que traspasaron, para que podamos entender quién es nuestro pastor, que su vida dio por sus ovejas. Recordemos que el pastor va delante, sus ovejas van detrás, y que ellas lo van siguiendo por la voz del pastor. Y cuando el pastor mira y ve que alguna se está alejando, se está separando, la llama por su nombre para regresarla a la manada, para regresarla al redil. Así que, hermano, espero que hayan entendido con mi modesto testimonio, con el testimonio que he recibido, que no es mío, lo que es la elección tanto de Elohim como del hombre para vida eterna. Amén.